Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que genial. Bueno, hoy tenemos un espacio con Francisco Azorín en el cual pues, nos va a contestar muchas cositas sobre ouijafonías. ¿Qué son? ¿Cómo se obtienen? Hasta ahora conocemos todos el término y el camino, ¿no? Para llegar a conseguir una psicofonía. Pero, ¿y la ouijafonía? Sin más dilación, Francisco Azorín, muy buenas tardes. Hola Mario, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, tienes razón. Vamos a hablar de un término poco conocido, porque la gente lo que más conoce es el término de voz psicofónica o en todo caso psicofonía. Pero Ujú. esa palabreja de ouijafonía, la verdad Sí, es que se conoce menos. Si quieres te cuento un poquito la historia por de supuesto. cómo empezó esta palabra. En primer lugar, para la gente que no conozca esta palabra de ouijafonía, le tengo que decir que hace ya bastantes años, pues cuando yo me di justamente cuenta de una cosa, me di cuenta de que las inteligencias que se ponen de manifiesto en una sesión de Ouija, a última hora son las mismas que nos dejan esas voces psicofónicas en nuestra grabadora. Entonces, claro, en un intento de unificar, de unir esos dos fenómenos, el fenómeno de la Ouija y el fenómeno psicofónico, pues yo intenté buscar una palabra que unificara ambos fenómenos. Y esa palabra justamente es la de ouijafonía. O sea, tiene parte de Ouija y parte de psicofonía, ouijafonía. Hace ya bastantes años que justamente cuando murió un miembro del CIN de Alicante, que lo queríamos todo mucho, Luis Jiménez Maruenda, pues esta persona, al año así aproximadamente de morir, le dedicamos todos los miembros del CIN, como un pequeño homenaje, se nos ocurrió hacerle pues una sesión de Ouija. Y entonces en la misma, supuestamente, claro, porque hay que tener las ideas claras, supuestamente se pone él de manifiesto y nos dejó unas voces psicofónicas muy bonitas, a las que ya llamamos ouijafonías. Entonces yo hice un pequeño reportaje para la revista Enigmas. Era cuando aún estaba de director Fernando Jiménez del Oso, el maestro de los maestros. Y una cosa bonita fue que cuando Fernando escuchó estas ouijafonías, pues me dijo: Paco, estas ouijafonías son algo así como las voces de la sesión de Ouija. Todos sabemos que la sesión de Ouija pues son mudas, por así decirlo, porque tiene que estar todo el mundo en silencio, mientras que ese máster, ese vasito o esa anilla va recorriendo exactamente el tablero y se va depositando las letras, esas letras que formarán palabras a última hora y esas palabras que formarán frases. Pero claro, no hay voz, ahí no hay. Esas inteligencias que se ponen de manifiesto no tienen voz. Ahora bien, si las grabamos, si justamente grabamos esa sesión de Ouija y permitimos que estas inteligencias nos dejen sus voces, claro, estas ouijafonías, como le llamamos nosotros, son algo así como la voz o las voces de las sesiones de Ouija. Esto es una cosa bonita y es una cosa que yo desde siempre voy persiguiendo, y es unificar estos fenómenos, que no pensemos que estos fenómenos son aislados, sino que tienen un nexo de unión, una conexión. El fenómeno Ouija no está, digamos, separado del fenómeno psicofónico, ni del fenómeno de las psicoimágenes, ni de los orbes, ni de las psicofotografías. Todos son fenómenos que a última hora tienen, como digo, un nexo de unión, una conexión. Y últimamente me ha dado por decir que lo que podíamos buscar, lo que tenemos que buscar justamente los investigadores que nos dedicamos a estos temas, es estudiar algo así o sacar como, algo así como lo que yo llamo la teoría del campo unificado, pero dentro de la propia parapsicología. La teoría del campo unificado dentro de la parapsicología. Sería demostrar que todos estos fenómenos que nosotros practicamos tienen un nexo de unión. Así que yo pienso que simplemente si yo tuviera que definir ahora lo que son las ouijafonías, diría, son las voces de las sesiones Ouija, son esas psicofonías que nosotros obtenemos mientras que una sesión de Ouija está en marcha. La sesión de Ouija se puede grabar, si no íntegramente, un trocito de la misma, y luego ya vemos que muchas, ojo con esto, muchas de las preguntas que hemos hecho nosotros en la sesión de Ouija son contestadas en nuestra grabadora. Y a esas voces psicofónicas es a lo que llamamos ouijafonías.
Muy interesante además ese nexo, ¿no? que comentabas, de poder, ese campo unificado, ¿no? De poder anexar, nunca mejor dicho. Y me gustaría preguntarte, Francisco, ¿por qué generalmente se registran en nuestras grabadoras con mayor intensidad y se interpretan más fácilmente que el resto de psicofonías? Sí, eso es una realidad, es una cosa que lo hemos comprobado. Pues fíjate, yo pienso que es porque para que cualquier fenómeno parapsicológico penetre en nuestro plano material, en nuestro mundo, nos hace falta 3 parámetros. Yo diría 3 parámetros que son fundamentales. Que son, en primer lugar, que haya suficiente energía, para que ese fenómeno se pueda manifestar. En segundo lugar, que haya afinidad con las personas que están intentando sacar ese fenómeno, o bien afinidad con el lugar. También hay muchas inteligencias que acuden a nosotros no por las personas que estén allí, sino por el lugar. Y luego a última hora también lo que nos hace falta es una canalización. Hace falta un canal, un hilo conductor que una un plano dimensional con el otro. Bien, pues justamente en estas sesiones de Ouija grabadas, esos 3 parámetros se dan a la perfección. Hay mucha energía. ¿Y por qué hay mucha energía? Pues porque hay 4 o 5 personas haciendo directamente la sesión de Ouija, pero ojo, otras personas pueden estar allí, pueden estar mirando, o pueden estar acompañando o arropando esa sesión de Ouija. Y es más, la inteligencia que se manifiesta en el tablero también contribuye con su propia energía. Y no solamente eso, sino que también podemos pensar que la sesión de Ouija, eso lo hemos comprobado nosotros, a veces es seguida por otras inteligencias que se encuentran en diferentes planos dimensionales y que por circunstancias se han interesado por lo que estamos comentando, por el tema del día, como yo digo, y todas estas inteligencias contribuyen con su energía, contribuyen, ojo, con su afinidad con las personas, con el lugar, y contribuyen con su canalización. Cuando reunimos todos estos factores, resulta que la onda psicofónica a través de la cual se manifiesta esa voz psicofónica o esa ouijafonía, pues impide que se metan corrientes parásitas, interferencias, etcétera, etcétera. Y por eso yo he llegado a la conclusión de que estas ouijafonías resultan más claras para nosotros y las podemos interpretar de una forma más sencilla. O sea, mucha energía, mucha canalización y mucha afinidad. Esos 3 parámetros son fundamentales no solamente para esto, sino para cualquier fenómeno paranormal que se quiera presentar en nuestro plano material, en nuestro mundo, ante nosotros. Pues muchas gracias por contestar a esas preguntillas, pero tengo otra y sería, Francisco, ¿esas ouijafonías contestan realmente lo que está sucediendo durante la sesión Ouija? Pues mira, yo creo que si no siempre, casi siempre. En una sesión de Ouija, nosotros por edad general, te digo cómo lo hacemos nosotros, buscamos un tema principal. Por ejemplo, te voy a decir un caso, el de las pirámides. Vamos a hablar hoy de las pirámides. Vale, entonces empezamos, si conectamos con una inteligencia y se presta a ello, claro, siempre hay que encontrar estas inteligencias que se presten a todo ello. Vamos a hablar de las pirámides. Entonces todas las preguntas irán relacionadas con el mundo de las pirámides. ¿Qué ocurre? Que claro, que las voces ouijafónicas, las voces psicofónicas, como le queramos llamar, que vamos a ir obteniendo en nuestras grabadoras, pues van a estar relacionadas con ese tema, con el tema de las pirámides. Con lo cual, fíjate si es interesante esto. Nosotros, a través de una sesión de Ouija, podemos ya saber, podemos centralizar un tema y sobre ese tema van a ser las voces ouijafónicas, las ouijafonías que vamos a obtener en nuestra grabadora. Por eso, claro, el tema principal de la ouijafonía va a ser el tema principal que estemos tratando en nuestras grabadoras. Porque ¿qué inteligencia querrán contestar? Las inteligencias que estén interesadas con el mundo de las pirámides. Y claro, y también la entidad que se manifiesta en el tablero no tiene más remedio que contestar a las preguntas que nosotros le estamos haciendo. Y si le estamos preguntando por qué son las pirámides y tal y cual, no tendrá más remedio que contestar a esto. Y también quiero insistir en una cosa. Una cosa es la inteligencia que se pone de manifiesto en la sesión de Ouija. O sea, una cosa es la inteligencia que nos está contestando cosas en la sesión de Ouija.
que es la que, digamos, tiene el mando del máster, del vasito, de la anilla que estemos utilizando. Y otras muy diferentes son las inteligencias que nos puedan dejar voces psicofónicas. Esas inteligencias, por regla general, no es la que se está, digo por regla general, por regla general no es la que se está manifestando en el tablero Ouija. Son otras inteligencias que pueden estar incluso en planos dimensionales diferentes y que por razones que nosotros desconocemos se han interesado por esa sesión de Ouija o por esa conversación que tenemos o por ese tema que justamente hemos elegido nosotros, y ahí es cuando penetran ellas en esos momentos de silencio que nosotros permitimos, que se metan estas inteligencias. Así que todo eso es interesante, Mario. Y Pues sí. es también más interesante que la gente sepa todo esto, sobre todo la gente que practica Ouija y que quiera grabar todo esto y que pueda o que quiera obtener voces psicofónicas y ouijafónicas. Uh-huh. Y, Francisco, ¿hay que llevar la sesión Ouija de una determinada manera para poder facilitar el registro de estas ouijafonías en la grabadora? Pues la verdad es que sí, tiene que ser un grupo muy disciplinado. Un grupo, como yo digo, que sepa medir perfectamente los tiempos. Sí. Vamos a ver, en la sesión de Ouija, sobre todo si queremos obtener voces ouijafónicas o voces psicofónicas, ya te digo yo que el grupo tiene que estar muy entrenado y tiene que ser un grupo muy disciplinado. ¿Por qué? Pues porque, claro, lo que no podemos hacer es, en el momento que ellos intenten dejarnos esas ouijafonías, hablar nosotros. Si estamos hablando nosotros, estamos machacando sus propias voces. Conclusión, yo diría que para obtener ouijafonías tendría que hacerse de la siguiente manera, que es como lo hacemos nosotros en nuestro grupo. En primer lugar, conseguir un grupo de personas que sepan utilizar su mente. Pues ya sabemos que la Ouija es un fenómeno de índole telepático. En segundo lugar, lo que tenemos que hacer es que una sola persona sea la encargada de hacer la pregunta, para que no haya voces diferentes en la sesión de Ouija. Un miembro, el más cualificado, debe de hacer la pregunta. Y en ese momento que se ha hecho esa pregunta, ya no habla nadie, absolutamente nadie. Tiene que haber unos momentos muy grandes, muy importantes, donde la inteligencia que se está manifestando en la sesión de Ouija pueda ir a esas letras, pueda ir con tranquilidad, ojo, con tranquilidad, formando las palabras, y puede ir con tranquilidad que esas palabras de forma que a última hora constituyan frases, y así nos vamos enterando de la contestación, claro. Entonces tiene que haber unos grandes momentos de silencio, y en esos grandes momentos de silencio es cuando las otras inteligencias que también se han interesado por la sesión de Ouija es cuando nos pueden dejar sus voces psicofónicas o voces ouijafónicas en nuestra grabadora. Por tanto, tiene que ser un grupo muy disciplinado que sepa medir los tiempos, o sea, cuándo hay que hacer la pregunta. En esos momentos tiene que hablar un miembro, y cuando el resto del tiempo tienen que ser momentos de total silencio, silencio sepulcral, para que estas inteligencias se puedan manifestar y luego no vayamos nosotros con nuestras voces machacando las propias psicofonías, las propias ouijafonías que se vayan obteniendo. Así que, como digo, Mario, hay que tener mucho cuidado con esto. Sí. Tenemos que seleccionar muy mucho a los miembros que vayan a participar en esa sesión de Ouija. Tienen que saber cuándo el miembro ese que yo te estoy diciendo va a hacer la pregunta, sí, y el resto del tiempo todo el mundo tiene que estar en total silencio para luego no machacar las posibles ouijafonías que nos estén dejando. Uh-huh. Y es muy interesante, y ya digamos a la parte posteriori, ¿no? ¿Necesitamos algún programa de sonido para poder trabajar estas ouijafonías posteriormente, de obtenerlas, Paco? Hombre, yo creo que es muy conveniente. Es muy conveniente por el siguiente motivo, Mario, porque hay que saber, sí, que en esas ouijafonías no todas las palabras, de que consten, no llegan ni con igual velocidad ni con igual intensidad. Esta onda portadora que nosotros recibimos, que la última hora se graba en nuestra grabadora, puede pasar por muchos lugares que nosotros desconocemos, y a lo mejor la velocidad de propagación no es la misma. A lo mejor una palabra ha pasado antes que otra, y como te digo, las velocidades de propagación no tienen por qué ser las mismas. Conclusión, lo lógico es que en una ouijafonía
si consta de 7 u 8 palabras, unas vienen más rápidas, a lo mejor vienen a una velocidad increíble, y otras vienen ralentizadas, vienen más lentas. Entonces, la misión que tenemos que hacer nosotros con el programa de sonido es el siguiente: es conseguir que a última hora todas las palabras que estén constituidas en esa wijafonía, todas las palabras que formen parte de esa wijafonía, hay que conseguir que tengan la misma intensidad del sonido y que se reproduzcan a la misma velocidad. ¿Para qué? Pues para que nuestro oído las pueda interpretar. Porque si yo tengo una voz wijafónica, una wijafonía, y cada una de esas palabras tiene una intensidad diferente, unas están a un volumen muy alto, otras a un volumen muy bajo, y una se reproduce muy rápidamente y otra muy lentamente, pues resulta que nuestro oído va a tener dificultades, va a tener muchas dificultades para interpretarla. Ya sabes que lo más difícil de una voz psicofónica es interpretarla correctamente. Eso es lo más difícil. De ahí que cuando una wijafonía, una voz psicofónica, la escuchen varias personas, no nos tiene que extrañar que cada una pues saque una interpretación distinta, salvo algunas psicofonías que son muy claras y todo el mundo puede escuchar lo mismo, pero son las menos, son las menos. Entonces, como digo yo, Mario, si queremos interpretar correctamente una voz psicofónica o wijafónica, tenemos que conseguir que toda esa psicofonía, toda esa voz psicofónica tenga, o todas las palabras, si lo queremos decir mejor, tenga la misma intensidad y la misma velocidad de emisión o de propagación. Eso hay que conseguirlo. No tenemos que dejar una palabra muy alta, otra que casi no se escucha, casi no es muy débil, una que se reproduce a una velocidad endiablada y otra muy lenta. Es que yo te puedo hablar a ti de una forma, fíjate, yo te voy a decir a ti pirámide de dos formas. Pirámide. Entonces, no es lo mismo. Yo digo pirámide. Eso hay que ralentizarlo con estos programas de sonido. Y si tú ves que una palabra te dice pirámide, se ha grabado de esa forma, última hora ralentizada, hay que aumentar la velocidad para que nuestro oído escuche simplemente y llanamente pirámide. Que la velocidad, tanto en volumen como en velocidad, que nuestro oído interpreta. Así que eso es una cosa fundamental. El programa de sonido sirve para facilitarnos la interpretación de esa voz psicofónica. Todas con la misma intensidad, todas las palabras, todas con la misma velocidad de emisión. Así es cuando nuestro oído entonces puede interpretar correctamente esa voz psicofónica. Por tanto, salvo muy raras psicofonías que pueden venir todas ellas más o menos a la misma intensidad y a la misma velocidad, el resto sí que hay que tratarlas con un buen programa de sonido, sobre todo modificar únicamente, fíjate lo que te digo, porque hay personas que modifican un montón de cosas y entonces es malo, pues están trastocando, están, digamos, estropeando esa voz psicofónica. Yo soy partidario de solamente modificar dos parámetros fundamentales y siempre que haga falta, si no hace falta no: velocidad e intensidad. Cambiando esos dos parámetros, seguro que permitimos que nuestro oído la pueda interpretar correctamente. Además, Francisco, estoy observando últimamente que en tu canal, en el canal Francisco Azorín Matesanz, se están subiendo ya wijafonías. A mí en particular hay una que me gusta muy mucho y es la de Pobre Chico. De nuevo repongamos el contacto contigo. De nuevo repongamos el contacto contigo. De nuevo repongamos el contacto contigo. Me gusta mucho, no sé, me hace sentir algo especial esa wijafonía. Y ¿tendrías alguna en especial que tú siempre la recuerdes como ¿cómo decirlo? Aunque todas tienen su significado para ti, pero ¿habría alguna en especial que tú dijeras, si tuviese que quedarme solo con una, sería esta? ¿Hay alguna? Hay muchas, pero yo ahora que lo dices, estoy recordando una. Creo que tú también la has oído. Y es cuando el chico José, que yo te lo contaba varias veces,
en un congreso que hicimos en Ellín, me dijo que había fallecido hacía poco tiempo su esposa en un accidente de tráfico de moto que ellos tuvieron, y me pidió por favor si podemos hacer una sesión de Ouija para intentar conectar con su mujer. Y entonces resulta que la sesión de Ouija que le dedicamos, grabada también, que es lo que siempre me gusta a mí, pues resulta que cuando José supuestamente estaba hablando con su mujer, con su esposa fallecida, pues le hace la clásica pregunta que cuando uno tiene poca experiencia en estos temas, pues le dice algo así: ¿viste a tu abuela y a mis abuelos? Como diciendo, cuando falleciste, viste a la familia, ¿no? Viste a tus abuelos, a mi abuela y tal. Entonces ella simplemente le contesta: revisé mi vida. ¿Viste a tu abuela y a mis abuelos? ¿Viste a tu abuela y a mis abuelos? ¿Viste a tu abuela y a mis abuelos? Revisé mi vida. Digo esto porque por la gran trascendencia que tiene. Entonces quizá esto nos sirve para recordarnos a todos, y yo por eso hago énfasis aquí, ya que tú me has hecho esa pregunta, hago énfasis aquí en que cuando fallecemos, nosotros los seres humanos, y vamos al plano dimensional que nos ha correspondido, ese plano dimensional que a última hora todos llegaremos después de la muerte, pues que no pensemos que vamos a estar viendo si está una abuela o si está un hermano o si está tal. Ojalá lo viéramos enseguida, pero lo primero que nos dicen ellos que hacemos es una revisión, o sea, un rebobinado de toda nuestra vida. Entonces, claro, para mí es como si tuviéramos que hacer un pequeño examen allí y ver todo lo que ha sido nuestra vida, lo que hemos hecho bien, lo que no hemos hecho bien. Quizá ya cuando reencarnamos aquí traemos una planificación, o sea, una serie de cosas que la tenemos que hacer, unos planes de estudio, por así decirlo, y cuando fallecemos, que es cuando ya el examen nuestro ha terminado, entonces hacemos ese rebobinado, ese examen final ante esos guías, esos profesores que tenemos, porque no solamente existen profesores aquí, Mario, existen los profesores en otros planos que son a última hora lo que van a hacer con ese rebobinado de nuestra vida, van a saber lo que hemos hecho, o lo que es lo mismo, las asignaturas que hemos aprobado y las asignaturas que hemos suspendido. Así que esa psicofonía para mí es muy bonita, más que nada por la trascendencia que tiene para todos los seres humanos. Pero hay muchas, te podría hablar de muchas que me han impactado fuertemente y la verdad es que te he hablado de esta porque ahora que tú me has preguntado eso, pero ya te digo yo que hay muchísimas. Y además de las que ya tenemos en el canal, de las que yo tengo en el canal, pues vamos a ir subiendo otras que también están muy bien, y son bastante claras, y yo espero que la inmensa mayoría de la gente, porque aunque se suele meter gente de todo tipo, pero claro, los que frecuentan estos canales nuestros es gente que ya tiene el oído bastante educado, y muchos son pues grandes investigadores como tú, como yo, que ya llevan muchos años con estos temas y ya perfectamente estoy seguro que estas ouijafonías que vamos a ir subiendo al canal perfectamente la van a poder oír pues en un 80 o un 90% todo. Es posible que alguna palabreja un poco más extraña no la interpreten, pero casi todas sí que la van a interpretar. Pues qué decir, Francisco Azorín. Muchísimas gracias a esta pequeña entrevista que hemos titulado, ¿no? ¿Qué son las ouijafonías? Y creo que ha quedado perfectamente
explicado, nos has, bueno, contado muchas cositas que desconocíamos y solo agradecerte una vez más en mayúsculas siempre tu tiempo y Pues nada, tu manera de contárnoslo esto todo se dio para... por algunos comentarios que nos han hecho de personas que, claro, se han encontrado esas wijafonías y realmente no sabían, porque claro, si lo que tú siempre has oído son psicofonías, si lo que tú has oído siempre es la palabra psicofonía, pues cuando nosotros hemos titulado wijafonía no sabían exactamente. Entonces, por eso hemos hecho esta pequeña entrevista para explicar claramente lo que son las wijafonías. Y este pequeño vídeo, porque es un pequeño vídeo, va dirigido sobre todo a esas personas que nunca se habían encontrado con esta palabra, wijafonías, que por lo menos sepan que son psicofonías como todas, pero que se han obtenido en el transcurso de una sesión de Ouija con todo ese matiz que hemos dicho de energía, de canalización, de afinidad, etcétera, etcétera, que quizás es lo que la diferencia un poco de las psicofonías corrientes, ¿no? Que aquí hay pues mucha energía, mucha canalización y mucha afinidad, y es lo que a última hora resalta un poquito el término de wijafonía. Pues agradecerte una vez más tu tiempo y sobre todo que nos ayudes en términos como este, ¿no? Wijafonía, porque yo la primera vez que la escuché fue de ti y evidentemente relacioné, ¿no? Que eran grabaciones durante sesiones Ouija, pero explicadas de la manera que hoy has tenido pues esa voluntad de hacerlo. Seguro que muchos te lo vamos a agradecer siempre y nada, que tengas una buena tarde, Francisco Azorín. Fíjate y muchísimas gracias. Que ya termino con vale. lo que he dicho antes. El maestro de los maestros, Fernández Jiménez del Oso, sí, dijo una frase bonita, que yo también lo tengo siempre en cuenta, y que le diera las gracias, porque yo creo que dio en el clavo. Las wijafonías son algo así como las voces de las sesiones de Ouija. Las sesiones de Ouija, si le falta algo o si le faltaba algo, era poder hablar, porque estas inteligencias que se ponen, pues son, claro, cogen el máster, lo llevan a la R, lo llevan a la I, lo llevan tal, pero nadie oye nada, nadie oye nada. O sea que si le faltaba algo a las sesiones de Ouija era la voz. Y qué casualidad que esta Ouijafonía lo que hacen es ponerle voz a esas inteligencias que se manifiestan en el fenómeno Ouija. Exacto. Así que gracias a Fernando Jiménez del Oso la podemos definir de esta manera. La Ouijafonía son las voces de las sesiones Ouija. Pues sí, muchas gracias Fernando y que en paz descanse desde donde esté y seguro que está muy orgulloso de todo el trabajazo enorme que personas como tú hacen y bueno, así que, ¿qué decir? Gracias Francisco Azorín, muchas gracias y... Gracias a ti por esta entrevista, porque gracias a ella espero que esto llegue a muchas personas, sobre todo esas personas que no sabían lo que era una ouijafonía. Muchísimas gracias Francisco, hasta otra. Hasta otra, Mario, hasta luego.